Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a La Esquina Caliente a través de la televisora andina de Mérida, tan nuestra como siempre. Una presentación de Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia, en el centro comercial Alto Chama, al lado donde venden las tisanas. Y agradecemos a la gente de Con Estilo y Algo Más, alquiler y venta de trajes para caballeros y niños en el centro comercial Alto Prado. Si usted se gradúa o su hijo, busque a Richard. Él le va a dar las mejores recomendaciones para que usted luzca impecable. Bien, hoy tenemos con nosotros a el invitado que más veces ha venido a La Esquina Caliente, el profesor de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes y excelente analista político, el profesor Luis Alejandro Caraballo Vivas. Con él vamos a desarrollar diversos temas, sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de este proceso que debe culminar el 22 de octubre con las elecciones primarias para escoger el candidato o la candidata que representará a todos los sectores que aspiran, que quieren, que necesitan un cambio en este país. También conversaremos sobre lo que acaba de ocurrir con la cumbre de la CELAC, la Unión Europea, lo que ha expresado Nicolás Maduro y lo que ha dicho Josep Borrell. También el documento que se suscribió allí en ese encuentro. También tendremos oportunidad de conversar acerca de la posibilidad de que en la Universidad de los Andes sea convocado un proceso electoral para elegir las autoridades rectorales y decanales. Bueno, y seguramente surgirán otros temas. Así es que vamos a darle la bienvenida a La Esquina Caliente al profesor Luis Alejandro Caraballo Vivas. Bueno, Tuto, gracias por esta invitación para participar contigo en el análisis de los temas que tú has señalado, que sin duda alguna constituyen por ahora el fundamento de la acción política en Venezuela. A partir de enero comenzó a configurarse una nueva situación política en el país, resultado de la emergencia de los movimientos sindicales y gremiales de Venezuela que iniciaron una lucha social, una lucha de denuncia del estado de la educación y de los salarios de los maestros, profesores, de todo el sistema educativo venezolano. Se decía que el país sí que estaba dormido, que el país no protestaba, que el país estaba medio satisfecho con la situación. Ese movimiento demostró que las cosas en Venezuela no estaban ocurriendo como creían algunos analistas, sino que el país a partir de enero, muy temprano de enero, cogió la calle y ahora no veo cómo vuelva otra vez a desalojar las calles. ¿Por qué?
porque a partir de marzo comenzó un fenómeno político en Venezuela que es, digamos, la columna vertebral de la política venezolana hoy por hoy, el fenómeno de María Corina Machado. María Corina comenzó a caminar y comenzó a tomar las calles, en este caso aquí precisamente en la parroquia, en el estado Mérida, y comenzó a recorrer el país. Llevamos 7 meses del año y se ha intensificado la actividad política y social y hemos entrado en el debate fundamental del país que habrá de definirse el próximo año, como son las elecciones presidenciales. María Corina ahora tiene entonces 4 meses en el cual se constituyó en la lideresa de la acción política y ha permitido eso de María Corina, que la oposición, conocida como la plataforma unitaria, entrara, digamos, en la participación democrática. Se aprobaron las elecciones primarias por parte de la oposición, se estableció la comisión de primaria, se ha legislado para llevar a cabo las elecciones primarias y entonces la calle en Venezuela ha sido ocupada por la acción política de los sectores democráticos de este país encabezados por María Corina. Hemos visto hasta ya un debate, un primer debate, y estamos viendo entonces la resurgencia que está en el código genético de nosotros los venezolanos, la lucha por la libertad y la lucha por la igualdad. Hemos vuelto a salir a la calle a reclamar lo que son los 2 fundamentos esenciales de la vida política del venezolano: libertad e igualdad. Y queremos que libertad e igualdad se conjuguen en el proceso electoral del próximo año para la elección del presidente de la República. Había un planteamiento que se puede considerar esencial por parte de María Corina Machado, de que el Consejo Nacional Electoral no se apropiara del proceso de las primarias. Y efectivamente, al final se le dio esa propuesta, porque el gobierno desmanteló el Consejo Nacional Electoral. Eso ha ayudado a que crezca la candidatura de María Corina Machado, o podemos decir que ha favorecido a todos los que van a participar en el proceso. Por supuesto, la condición que establecía María Corina para incorporarse a las elecciones primarias que venían en movimiento era o consistía en que ese proceso fuese dirigido por la propia oposición. Es potestad de los partidos políticos elegir sus candidatos y la oposición pues tiene la prerrogativa de que la elección de su candidato único tiene que ser escogido por el conglomerado nacional que participe en unas elecciones primarias. Y ella sustentaba eso ¿en qué? En que aquí, como no hay división de poderes, los poderes están intervenidos al servicio del PCV, intervenidos a las estrategias electorales y políticas del gobierno, pues entonces había que plantear una distinción frente al país. Nosotros elegimos nuestro candidato, no el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene los miles de métodos y de recursos y el poder para intervenir cualquier proceso. Fíjese usted que ya lo han anunciado los grandes, los jefes políticos de ellos. Ni por las buenas ni por las malas entregamos el poder.
No van a haber elecciones primarias, las vamos a judicializar, obligando que el Tribunal Supremo de Justicia tome una decisión y las anule. Inhabilitamos. Muy bien, frente a esos argumentos, pues el de María Corina se elevó y fue receptiva la sociedad civil venezolana y la apoyó en ese sentido. Había la oposición de algunos sectores de la oposición democrática que decían que había que hacer las elecciones con el CNE porque no teníamos la capacidad, no teníamos los recursos, etc. Bien, el gobierno fue el que se encargó de darle la razón a María Corina con la obligante presión de que tenían que renunciar los rectores. A partir de ese momento, el gobierno entró en barrena, se metió las propias espuelas. Es decir, se pegó un tiro en el pie. Entonces vamos a la publicidad. Al regreso, yo quiero que el profesor Luis Alejandro Caraballo Vivas nos dé su opinión en relación a la posición que ha asumido el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, que ha dicho incluso que es un error el que se haya aprobado las elecciones primarias sin el Consejo Nacional Electoral, porque, por ejemplo, no se puede votar debajo de un árbol, cosas como esta. Vamos a la publicidad y ya regresamos a la esquina caliente. Ya venimos. Continuamos en la esquina caliente. Nuestro invitado de hoy, el profesor Luis Alejandro Caraballo Vivas. Y dejamos para luego de la publicidad escuchar su respuesta a nuestra pregunta en relación a lo que ha expresado el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, de que es un error el que se haya acordado las primarias sin el Consejo Nacional Electoral, porque, por ejemplo, ¿cómo se va a votar debajo de un árbol? ¿Qué cree usted? Bueno, pareciera ser que un político veterano como el gobernador del estado Zulia no se diera cuenta o no recordara que nosotros hemos hecho algunos procesos electorales no solamente debajo de un árbol, sino debajo de un toldo, en estacionamientos, en cualquier parte, y concurrió masivamente la sociedad venezolana al respaldo a esa convocatoria que hizo toda la oposición. En los que él ha participado. Y ellos participó un Nuevo Tiempo. Bueno, ahora pareciera ser que el gobernador se está dando como el gobierno un tiro en el pie, porque ¿qué está pidiendo? Que nos den las condiciones, o estamos pidiendo que nos den las condiciones que por derecho constitucional nos corresponde. Eso es una demostración de la deriva autoritaria que está implementando el gobierno. Y el temor, entre comillas, del gobernador es solamente una estrategia de evasión frente a la petición democrática que hace la mesa de elecciones primarias de la oposición. Es decir, cuando digo estrategia de evasión, es porque no está en capacidad, algún acuerdo, algún convenimiento tiene que tener para que esté con una estrategia de evasión, de enfrentar, si es demócrata, si es un demócrata a carta cabal, el que reclame como jefe de un partido democrático y como gobernador un derecho que le compete
a la ciudadanía venezolana. Es decir, que tenga garantías totales y absolutas, como se acaba de suscribir en el acuerdo CELAC-Unión Europea. ¿Lo van a respetar? ¿Por qué sale diciendo que no podemos hacer elecciones debajo de un árbol? No, nosotros vamos a hacer elecciones normales. Otra cosa es que diga que se opone a judicializar las elecciones primarias para que los partidos democráticos no puedan ni siquiera hacer unas elecciones primarias. Yo creo que el tiempo del pragmatismo, de la mentira, en Venezuela se está acabando. Tuto, se está acabando porque aquí hay que presentar un liderazgo con un nuevo rostro y con la verdad por delante. Nosotros en Venezuela no estamos inventando absolutamente nada. Nosotros en Venezuela estamos diciendo lo que la realidad económica, social, política, familiar nos está señalando que existe en el país. Y aquí no hay manera de reconocerle al gobierno una medida que vaya en beneficio del pueblo venezolano. 8 millones de venezolanos fuera representa la peor crisis demográfica que haya tenido Venezuela después de la guerra de la independencia. Que la gente se tuvo que ir para sobrevivir a la cuchilla, a la guillotina de la guerra de independencia. 8 millones es un vaciamiento de la nación venezolana derivada de las políticas públicas que consciente y racionalmente el gobierno ha tomado para destruir al país, porque no se entiende cómo un país como Venezuela haya colapsado y haya sido destruido tal cual como lo indican cualquier estadística de cualquier sector de la vida nacional, en salud, en educación. ¿Qué valoramos? Dígame qué éxito. Con el anuncio de la ley antibloqueo, ¿para qué ha servido esa ley? Para importar carros de lujo, para importar bienes suntuarios, pero no para más nada. ¿Qué pasó con el desfalco de PDVSA? La crisis del petróleo venezolano, Tuto, que es una cosa incomprensible, que desde el Estado se establezca una trama para empobrecer mediante el robo, mediante el desfalco, mediante la transferencia de los recursos que se derivan de una actividad que le pertenece a la nación venezolana. Perder 30.000 millones de dólares es así como muy facilongo. ¿En qué? 30.000 millones de dólares. ¿Ahí dónde están? ¿Cuáles son las investigaciones? Por eso es que tienen este nudo económico y fiscal tan atravesado. ¿Qué funciona en este país? Dígame qué servicio público es eficiente en este país. Que el gobierno, como tiene su asiento en la región central, en la capital de la República, allá existe otro país. Bueno, eso es lo que tiene que darnos a entender al gran país diseminado a lo largo y ancho de la geografía nacional, que el gobierno piensa solo y exclusivamente en los elementos que le garantice mantenerse en el poder a costa de la desgracia y del deterioro de la vida de los venezolanos a lo largo y ancho del país. Entonces, aquí no se puede ser a medias tintas. O usted está con el gobierno o usted está en la oposición. ¿Usted quiere que este estado de cosas continúe o usted quiere que Venezuela cambie y para bien? Que en Venezuela lo entienda el propio chavismo. Tenemos que vivir todos los venezolanos. Todos somos habitantes y ciudadanos del mismo país. Que tenemos un código de leyes, que es la Constitución de la República, que nos ampara en igualdad de derechos y de condiciones y de deberes
a todos los venezolanos. Entonces, finalmente, que nos diga el gobernador del Zulia qué es lo que quiere. ¿Se va a inscribir él como candidato o no? ¿Va a participar él como candidato o no? Porque lo que tiene es un interino, un candidato interino en las primarias. Hasta el 24 de este mes tiene oportunidad. Así es, que lo diga, si participa o no participa. Si participa, muy bien. Si no participa, bueno, cada quien es libre de plantear su alternativa política al país, y el país verá si lo respalda en su empeño. Hay quienes comentan que lo que está es a la espera de que el Tribunal Supremo de Justicia ordene que quienes han sido inhabilitados no pueden participar en las primarias, entonces él se inscribiría, sacaría a Jesús Sánchez del terreno y entraría él a la cancha. Bueno, eso es oportunismo político, y eso lo va a valorar muy bien el electorado venezolano. Eso lo va a valorar. Esperemos que eso no suceda y que la oposición logre consolidar su estrategia de presentar un candidato único como resultado de las elecciones primarias, que serán el 23 de octubre. Todavía 22 de octubre, todavía falta un tiempito por delante, ¿no? Pero lo interesante, Tuto, es el resurgir de la conciencia democrática y de la lucha por la libertad y por la igualdad en Venezuela. Volvió a tomar un auge la política. Un segundo aire. Un segundo aire, estamos repolitizados. Y bueno, ¿qué es lo que recibimos de parte del gobierno? Amenazas. Amenazas. Porque hoy por hoy el gobierno de Nicolás Maduro no gana una elección. Entre otras causas, no solamente por el desastre de la economía y de la sociedad venezolana, sino porque al interior del partido de gobierno tienen que estar cociéndose habas, porque lo que debe de estar allí pensándose en algunos sectores es, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los mismos? Si en Venezuela estamos acostumbrados a la alternabilidad republicana, estamos acostumbrados a la presentación de caras distintas, y en Venezuela estamos acostumbrados al pluralismo, al debate político, y allá en ese partido no hay debate político, es una decisión de una oligarquía política que gobierna el partido y el país. ¿Qué es eso? Totalitarismo. Eso es Cuba, eso es Nicaragua, eso es Rusia, eso es China, no es Venezuela. Esa es la tiranía en su apogeo. Vamos a la publicidad y al regreso, entonces me gustaría que el profesor Luis Caraballo Vivas nos dé su opinión en relación a lo que algunos de los candidatos que están participando en las primarias han expresado de que, bueno, si a ellos los inhabilitan o si los mantienen inhabilitados, ellos darán un paso al costado para que otros los releven. ¿No es esa una manera de convalidar el atropello, la ilegalidad, el vejamen de esta tiranía a los derechos políticos de todos los venezolanos? Vamos a la publicidad y ya regresamos a la esquina caliente. Ya venimos. Continuamos en la esquina caliente. Nuestro invitado de hoy, el profesor historiador de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes y excelente analista político. Bueno, ya lo estamos confirmando con el desarrollo de este programa. Pero dejamos para luego de la publicidad conocer su opinión, su criterio en relación a quienes son candidatos que participan en las primarias y se han expresado, bueno, de que si
continúa la inhabilitación de ellos y otros que sean inhabilitados darán un paso al costado para que otros lo sustituyan. ¿No es esa una manera de convalidar lo que esta tiranía está pretendiendo, que es desconocer los derechos que todos los ciudadanos tenemos para desarrollar nuestra actividad política? Bueno, por supuesto que ante la reacción desmedida del gobierno nacional por el auge que ha tenido la calle y de la participación que ha tenido los candidatos de la oposición, el gobierno esté apelando al único recurso que tiene, para tratar de sacar de la calle a la oposición, de conculcarle el derecho al país a manifestar su descontento de una manera constitucional, pacífica y electoral, como lo estamos haciendo en marchas a lo largo y ancho del país. Es decir, estamos consultando lo que constitucionalmente manda la ley de leyes nacional, que es que para tú ser candidato, pues tú tienes que someterte al veredicto de la opinión pública, que tú tienes que someterte a un conjunto de reglas en las cuales fundamentalmente un político le propone a los ciudadanos un proyecto político. En eso andan los candidatos de la oposición, haciendo pleno ejercicio de lo que es un sistema democrático y las exigencias que él establece para acceder por vía de la voluntad popular al gobierno, al poder de la nación. Eso se expresa en estas actividades en la cual los candidatos están recorriendo todo el país. El gobierno, al ver esto, no le ha quedado otro recurso sino el del ejercicio hegemónico del poder. Y la amenaza está. Bueno, ya inhabilitaron a Superlano, inhabilitaron a María Corina de la mano. A Enrique Capriles, y van a inhabilitar a todos, siguiendo el modelo nicaragüense, de la cual todavía hay varios precandidatos presos, y ya pasaron las elecciones que ratificaron al dúo siniestro. Al matrimonio siniestro nicaragüense en la conducción de ese país. Pero Nicaragua o Venezuela no es Nicaragua. Nosotros tenemos una tradición democrática y vamos a seguir insistiendo en ella. Que el gobierno insista en la tradición autoritaria, esa es su responsabilidad. Nosotros seguimos planteándonos la lucha por la libertad y por la igualdad en condiciones democráticas, porque eso es lo que queremos tener, democracia. ¿Qué va a pasar? Bueno, esperemos que los hígados de los que dirigen este gobierno definan qué van a hacer. No podemos pararnos, no podemos callarnos y no podemos desalojar la calle de este proceso que se ha iniciado. Es un proceso electoral. ¿Qué es el temor que tiene el gobierno? El temor que tiene el gobierno ya se ha comenzado a manifestar. Es que los candidatos, y fundamentalmente la candidata que yo estoy apoyando, que es a María Corina, le está mostrando al país, le está diseñando un país distinto al desastre. Le están mostrando al país sus propuestas para salir de esta crisis, para superar
el atraso en que hemos y en el hueco a donde nos han metido las políticas públicas del gobierno de Nicolás Maduro. Eso es lo que están haciendo y a eso le tiene terror el gobierno. ¿Qué nos propone el gobierno? Nada, continuar, que la revolución, los intereses de la revolución, que el socialismo del siglo XXI, que han construido una maravilla de país que tiene 8 millones fuera, que la desnutrición y que el cierre de empresas de los extremos a extremos son la demostración de lo que han hecho. María Corina y los candidatos de la oposición están comenzando a plantearle a los venezolanos un nuevo proyecto de país, unas propuestas para superar el estado en que ellos han llevado a nuestra nación. María Corina acaba darle de un parado al saqueo. Darle no solamente un parado al saqueo, sino convertir los recursos con los que han saqueado y están saqueando, convertirlos en beneficio del desarrollo y de la solución de los grandes problemas nacionales. Tuto, la estructura educativa venezolana está en el suelo. La estructura sanitaria en Venezuela está en el suelo. Un país que recibió en menos de 7 años $1 billón y que en el peor de los casos ha recibido $25.000 millones por puro ingreso petrolero. No ha hecho sino sacar gente de Venezuela y ponernos en la miseria más absoluta. Aquí los niveles y los estratos sociales han ido a la baja, no han subido. Estamos retrocediendo. ¿Cuál es el fundamento ético para que el PCV y Nicolás Maduro sigan gobernando este país? ¿No les da vergüenza cuando tratan de asistir a uno de los foros internacionales y presentarse como el país del hemisferio occidental que tiene más habitantes afuera porque no tienen trabajo, no tienen condiciones para vivir, que tiene la pensión de vejez más baja, $4 en toda América Latina, cuando Bolivia la tiene en 300 y pico de dólares, cuando Perú ni se diga, cuando su socio como Lula, Brasil tiene aproximadamente $280, $300 la pensión de vejez. A ellos no les da pena presentarse con unos balances que conoce todo el mundo de la miseria, del atraso, del desempleo en que ha caído Venezuela en un gobierno que ya lleva 24 años. Es decir, ¿a quién le van a mentir de las bondades de este régimen? ¿Quién le va a creer cuando todo el mundo sabe de la situación de precariedad? Porque tienen miles de venezolanos viviendo en sus respectivos países. Ok. Acaba de concluir esta cumbre de la CELAC con la Unión Europea. Nicolás Maduro le declaró al canal del gobierno que se había logrado un consenso para que se levantaran las sanciones. Y luego Josep Borrell, que es el vocero de la Cancillería Europea, pudiéramos decirlo, ha expresado que allí hubo un acuerdo para que efectivamente se comenzaran a revisar el levantamiento de las medidas de la Unión Europea, siempre y cuando el gobierno acordara con la oposición unas elecciones inclusivas, democráticas y justas, y que en la medida en que eso fuera
desarrollándose, en esa medida iba levantando las medidas que no son económicas, sino que afectan a los miembros del cogollo gubernamental. ¿Cuál es su opinión al respecto? Vamos a la publicidad y ya regresamos a la esquina caliente con nuestro invitado de hoy, el profesor Luis Alejandro Caraballo Vivas. Ya venimos. Continuamos en la esquina caliente con nuestro invitado, el profesor Luis Alejandro Caraballo Vivas, y dejamos para luego de la publicidad conocer su criterio en relación a lo que ocurrió en esta cumbre de la CELAC y la Unión Europea. Bueno, Tuto, allí ocurrió un hecho muy importante que hay que reconocerlo como positivo, es que el problema venezolano se puso sobre el tapete de esa gran reunión de 27 países europeos y 32 de América Latina, conformando, digamos, en el hemisferio occidental un bloque de económico, político, cultural y social muy, muy importante, y que tiene una gran vocería en América Latina, como es la Unión Europea. En efecto, el reconocimiento de que la situación venezolana tiene que resolverse y que tenemos que resolverla nosotros es sin duda alguna una ratificación de lo que se ha venido haciendo en la lucha por la democracia, por la restitución de las garantías democráticas en Venezuela, y una de ellas de las garantías electorales para hacer un proceso electoral en Venezuela. Al ocurrir esto, y está en el documento como lo podemos leer, y ambas declaraciones se derivan de la interpretación del documento. Los voceros, los dueños del poder en este país, van ratificados. Ni van a ganar, ni vamos a entregar, ni vamos a permitir. Es como nosotros decimos. Bueno, esa es la respuesta que el gobierno oficialmente le está dando, porque eso es lo real. Eso es lo real como políticas del gobierno. Es la respuesta que le están dando a un documento que suscribieron 32 y 27 países, que respaldaron, a excepción de Cuba y de Nicaragua y de Venezuela, por lo de Ucrania, por lo de la guerra de Ucrania. Entonces, volvemos al planteamiento. ¿Cuáles son las garantías constitucionales para hacer unas elecciones libres y justas en Venezuela, como lo plantea Josep Borrell? Uno de los primeros elementos es la inspección internacional de la Unión Europea, que vuelva la Unión Europea a ser garante de la pulcritud de las elecciones en Venezuela. Pero Jorge Rodríguez ya dijo, más nunca volverán. Más nunca volverán. Lo dijo antes y lo ratificó después. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que tenemos? Suspicacias y la exigencia como demócrata a que la Unión Europea tenga un mayor protagonismo como agente internacional del proceso electoral venezolano. Además, que está suscrito en el documento que ellos hicieron del balance de las elecciones regionales que culminaron con las elecciones ebarinas. Tuto, el problema de las sanciones. El 80% de los venezolanos consultados
en todas las encuestas de opinión no le creen el cuento de las sanciones a Venezuela. De que estamos mal es por las sanciones. En efecto, las sanciones se comenzaron a aplicar frente a un gobierno que amenazaba la seguridad energética de un país como los Estados Unidos. Y estaba amenazando la seguridad energética del país que más petróleo nos compra y ha contado. Imagínate tú eso. Nosotros le vendíamos a los Estados Unidos 1.700.000 barriles de petróleo y nos lo pagaban al contado. Y empezamos a amenazarlos que no les vamos a dar, no. Los empezó a amenazar Chávez de que ni una gota para el imperio de petróleo, etcétera, etcétera. Bueno, a medida que se fueron radicalizando, en esa misma medida los Estados Unidos fueron respondiendo. La arquitectura de las sanciones como unas políticas públicas de los estados contemporáneos que están en capacidad de imponerlas es porque te imponen sanciones porque es que tú estás comerciando con ellos de una manera ilícita. Tú estás violentando la jurisprudencia con la que se hacen los negocios, o bien con la Unión Europea o bien con China, porque los chinos también imponen sanciones, y peores, los norteamericanos imponen sanciones, y fuertes, cuando uno transgrede los elementos jurídicos con los que se hacen negocios con esas naciones. Ahora bien, tú, ¿qué tengo yo que ver como ciudadano o un habitante de Mucuchíes o de cualquier parte del país con las sanciones que le impusieron al Pollo Carvajal, que ya lo tienen en Nueva York? En Nueva York. ¿Qué tengo yo que ver con eso? El que tiene que ver es él. ¿Cuántos funcionarios venezolanos tienen sanciones en los Estados Unidos? ¿Y por qué tienen sanciones? ¿Cuáles son las características de esas sanciones? ¿Por qué les ponen precio a la cabeza de los sancionados? Tienen que haber cometido algún delito, si no fueran sancionados. Van a quitar las sanciones los norteamericanos. ¿Acaso es que eso es así, soplar y hacer botellas? Una decisión presidencial del presidente de los Estados Unidos, una ley de la República. Esa se negocia. Eso se negocia y se negocia seriamente. Si de verdad el país y este gobierno quiere eliminar las sanciones de los Estados Unidos, que se siente a negociar seriamente. ¿Y qué es lo que piden los Estados Unidos? Transparencia administrativa. Los negocios son negocios. Segundo, la libertad de los presos políticos. ¿Por qué Venezuela tiene 1.000 y pico de presos políticos? Los Estados Unidos están pidiendo elecciones como las hace cualquier país democrático, elecciones libres, justas, constitucionales. Eso es lo que está pidiendo. Siéntese a negociar con los norteamericanos. No este jueguito macabro que tienen. Ni por las buenas ni por las malas. Ni por las buenas ni por las malas, porque nosotros somos esto, porque no. No. Procédanse. Si ustedes quieren volver a tener los recursos que están confiscados, bueno, negocien. A ustedes les gusta la negociación. Negocien con los gringos. Ese no es problema mío, el problema es de ellos. Así es. El problema de nosotros los venezolanos es tener el derecho legítimo a elegir nuestros gobernantes en condiciones justas, libres y constitucionales. Muy bien. Nos queda un minutico, rapidito.
¿Sí habrán las elecciones primarias? Yo creo que sí las van a ver, Tuto. Yo creo que sí las van a ver porque la presión social es muy grande. Me puedo equivocar, porque frente a la satrapía, frente al imperio burocrático y totalitario de estos regímenes, pues estamos indefensos. Pero lo que quedó visto al amanecer del año del 2023 es que este gobierno no le gana una elección a nadie. Limpias, justas, constitucionales y democráticas. ¿Y habrá elecciones en la ULA? ¿Sí bueno, o no? eso, ese sería objeto de otra materia. Ok, tenemos que hacer otro programa. ¿Cómo no, hablar de Tuto? eso. Agradecemos muchísimo al profesor Luis Alejandro Caraballo Vivas por haber estado hoy en la Esquina Caliente. Hemos llegado al final del programa. Fue una presentación de Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia, en el centro comercial Alto Chama, al lado donde venden las tisanas. Y también agradecemos a la gente de Con Estilo y Algo Más, alquiler y venta de trajes para caballeros y niños en el centro comercial Alto Prado. De nuevo, nos encontraremos aquí en la Esquina Caliente el próximo jueves a partir de las 10 de la noche. Recuerden que también este programa ustedes lo pueden ver en nuestro canal de YouTube a partir de las 11 de la noche en la Esquina Caliente con Tuto López. Será hasta la próxima semana.